Bien, vamos a repasar cada uno de estos temas de Fibonacci. Yo sé que en principio puede parecer un poco complejo, pero en la práctica realmente no es tal. En la práctica, una vez que tú dominas toda la parte conceptual, se te hace mucho más fácil poder llevar esto en el mercado real. Dijimos entonces que tenemos cuatro tipos de Fibonacci. El primero es Fibonacci interno y que este lo usamos para medir los retrocesos y su proporción con el último impulso. Entonces vamos a intentar llevar esto a la práctica. En lo primero vamos a ver cuáles son los niveles: 76,4, el 61,8%, 50%, 38,2 y 23,6%. Solamente vas a utilizar estos niveles en este Fibonacci interno. Entonces vamos a suponer que tenemos este mercado alcista. Es un mercado alcista porque tenemos dos valles en esta zona, los cuales se validaron con la ruptura de esta resistencia. Entonces aquí lo más lógico es unir estos dos valles con una línea de tendencia. Es lo que estoy haciendo en estos momentos, y además de esto podemos medir este impulso. Porque fíjate que dice acá en la parte teórica que básicamente un Fibonacci interno lo vamos a usar para medir los retrocesos, es decir, vamos a medir a dónde va a llegar este retroceso. Ya uno sabe que va a entrar al final de este retroceso bajista, va a entrar en una zona por acá en compra, pero ¿cómo estimar hasta dónde estaría llegando ese retroceso? Para eso este es este Fibonacci. Entonces vamos a medir este retroceso en proporción con el último impulso. El último impulso es este. No lo vamos a medir con respecto a este, sino con el último impulso hasta dónde podría llegar el retroceso. Entonces aquí podría presentarse una situación como esta. Fíjate que el mercado efectivamente está retrocediendo y probablemente haya llegado al final de ese retroceso. ¿Cómo sabemos que eso es probablemente lo que está pasando? Bueno, acuérdate que primero necesitamos un patrón de vela en esta zona. Puede ser un early reversal o puede ser un reversal confirmado. En todo caso, nota que aquí tenemos la línea de tendencia. Podría ser un rebote de esa línea de tendencia, y de hecho tenemos el 50% de retroceso. Entonces podríamos prácticamente decir que aquí tenemos una convergencia de señales, donde el patrón de vela se está dando cercano a esta línea de tendencia, y justo en este nivel esas serían las razones por la cual creeríamos que tenemos una señal de compra. Estamos comprando en una tendencia alcista, estamos comprando abajo, quiere decir que estamos comprando barato y tenemos una señal de entrada. Seguramente si queremos ejecutar un plan de trading, este plan de trading sería colocar el stop loss acá y el take profit en el 161,8% de este Fibonacci, pero bueno, eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Bien, vamos a continuar ahora con el Fibonacci externo. Quiero darte más detalles para que sepas cómo aplicar y llevar esto al mercado real, así como lo hicimos con el Fibonacci interno. Fibonacci externo lo vamos a usar para medir la proyección de un nuevo impulso a partir del último retroceso. Ya aquí la situación es completamente diferente. Vamos a ver primero los niveles. En primera instancia tenemos el 127,2%, el 161,8% y el 261,8%. Solamente vamos a utilizar estos niveles. ¿Qué vamos a hacer? Supón que tenemos este mercado bajista. Tú sabes que en mercado bajista se vende arriba cuando el precio está caro, cuando creemos que este impulso ha llegado a su final. ¿Cómo sabemos que este impulso probablemente ha llegado a su final, o por qué creeríamos que eso está pasando? Bueno, acuérdate que aquí tendríamos que medir este impulso, ¿sí? Determinar a qué nivel Fibonacci está llegando el retroceso. Parece que está llegando al 38,2% más o menos. Tenemos aquí una línea de tendencia, y si nos aparece un patrón de vela aquí, podríamos pensar que tenemos una señal de entrada al mercado. Ahora, ¿cómo vamos a usar este Fibonacci? Vamos a medir el retroceso, el 0% arriba y el 100% abajo.
Mira que antes estábamos midiendo era el impulso, con el 100% acá abajo y el 0% arriba. Ahora estamos midiendo es el retroceso, porque así lo dice la teoría. Vamos a medir la proyección de este nuevo impulso, en caso de que queramos entrar aquí, ¿sí? Hasta dónde podría llegar el nuevo impulso, a partir del último retroceso, a partir de esta zona, hasta dónde podría estar llegando. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos que el mercado se dirige al 127,2%, al 161,8% o al 261. ¿Cómo sabemos a cuál de estos niveles va a llegar? Bueno, para eso necesitamos más información y esa más información nos las proporciona el resto de Fibonacci. Bien, continuando con esta parte de Fibonacci, vamos a mirar lo que tiene que ver con las extensiones de Fibonacci. Yo sé que esta información, cuando la estés viendo por primera vez, a lo mejor te va a parecer un poco confusa, pero a medida que lo vayas repasando y que vayas practicando, sobre todo con el Forex Tester, creo que esto debería quedar bastante claro para ti. Además de eso, no se te olvide que en la etapa número 2 de las tutorías grupales vamos a practicar todos estos temas. Una extensión de Fibonacci básicamente la vamos a usar para medir hasta dónde podría llegar un nuevo impulso, en proporción con un impulso anterior. Ya aquí no entran la combinación de impulso con retroceso, sino solamente los impulsos son los que vamos a tener en cuenta en situaciones donde vamos a utilizar la extensión de Fibonacci. Sus niveles, básicamente vamos a utilizar unos 4 niveles. El primero es el 27,2%, el segundo el 161,8%, el tercero el 261 y el cuarto el 423,6%. Supón que tenemos este mercado alcista, perdón. Mira que con la ruptura de esta resistencia se validaron estos valles, entonces creo que no tienes mayor dificultad para entender por qué es un mercado alcista. Vamos a suponer que nosotros esperamos pacientemente este retroceso que el mercado aquí nos está dejando, por poner un ejemplo, un patrón de vela, un envolvente alcista cercano a esta línea de tendencia, y aquí también debe haber un nivel de Fibonacci que más o menos debería ser como del 38,2%. Bien, además de esta información de la que te acabo de hablar, del patrón de vela, de esta línea de tendencia, de este Fibonacci, que no lo voy a colocar para no saturar mucho el gráfico y que no te confunda, vamos a usar un Fibonacci, una extensión de Fibonacci. La extensión de Fibonacci es hasta dónde podría llegar el nuevo impulso en proporción con este impulso de acá. Ya no tengo en cuenta este retroceso, ¿sí? Es decir, sabiendo que este impulso mide el 100%, no nos importa la cantidad de pips que contenga, porque con Fibonacci se trabajan son proporciones, es una proporción del 100%. El mercado en el nuevo impulso podría dirigirse al 127, al 161, al 261 o al 423,6%. ¿Hacia cuál de estos niveles buscará el mercado en el próximo retroceso? Perdón. Eso depende de este retroceso, que aquí acuérdate que le colocamos un retroceso interno y de hecho le colocamos un retroceso externo también. Dependiendo de todas esas condiciones sabremos hacia dónde se dirige el mercado. Más adelante, acuérdate que toda esta información la tienes en el software PET. Más adelante vamos a revisar toda esa parte. Por ahora no te quiero confundir con toda esa parte. Necesito que aprendas a determinar el concepto de cómo es un Fibonacci interno, externo y un Fibonacci extension y cuáles son sus niveles. Ya después nos preocuparemos por saber utilizar con precisión todas estas herramientas y darle un sentido lo más lógico posible a toda esta técnica. Aquí lo más probable sería entonces, como ya te decía, que este nuevo impulso llegue a uno de estos niveles. Eso lo vamos a afinar posteriormente. Bien, hemos llegado al cuarto de los Fibonacci, se llama proyección de Fibonacci. Este lo vamos a usar para medir hasta dónde podría llegar un nuevo impulso en proporción con un impulso anterior. Tiene más o menos que ver con el Fibonacci anterior, aunque se trabaja de manera diferente. En proporción con un impulso anterior proyectado a partir del final de un punto pivote.
¿Cuáles son sus niveles? Básicamente el 61,8%, el 100%, el 161 y el 261,8%. Vamos a suponer que tenemos este mercado bajista, ¿sí? Vamos a suponer que hemos sido pacientes en la espera de este retroceso. Acuérdate que por aquí traemos la línea de tendencia, traemos el patrón de vela, tendremos seguramente un Fibonacci aquí midiendo este impulso y sabremos que esto estará retrocediendo a cierto nivel Fibonacci, no importa cuál. ¿Qué vamos a hacer entonces en casos como este? Vamos a medir, por supuesto, este impulso, porque lo que necesitamos saber es a dónde va a llegar el siguiente impulso en proporción con un impulso anterior, a partir de un punto pivote. ¿Qué significa todo esto? El punto pivote, primero que todo, es un retroceso, ¿no? Entonces, el final de este retroceso, este sería el punto pivote, el último retroceso que tengamos en el mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar este mismo Fibonacci que tenía trazado, mira, el 0 aquí, el 100% acá, lo vamos a desplazar y lo vamos a colocar el 0% donde creamos que es el final de este retroceso. Porque aquí está el patrón de vela, la línea de tendencia y todo lo que ya te había comentado. Simplemente lo tomamos de aquí y lo desplazamos acá. Cuando estemos utilizando el Forex Tester y estemos transando en MetaTrader, yo te diré cómo se hace para tomar ese Fibonacci y colocarlo acá. Por ahora no te preocupes por esa parte, simplemente entiende que hay que tomarlo de acá y traérselo acá, sin desproporcionarlo, sin alargarlo ni recogerlo, simplemente es trasladarlo tal cual con la misma proporción. Ahora, una vez que lo tengamos acá, vamos a usar unos niveles que son estos que te había mencionado acá, del 61,8%, del 161 y del 261,8%. El próximo impulso se dirigirá a uno de estos niveles que estoy mencionando. ¿A cuál? Bueno, eso depende de muchas otras cosas. Por eso es que esta técnica contiene muchas herramientas. Este es un Fibonacci que a mí me gusta mucho y yo particularmente le llamo herramienta quirúrgica de alta precisión. Es una herramienta de una precisión milimétrica y te vas a dar cuenta más adelante cuando estemos trabajando con todos estos Fibonacci cómo ellos comienzan a solaparse o a converger un Fibonacci interno con un externo, con una extensión, con una proyección y vamos a encontrar niveles bien interesantes a donde podríamos colocar nuestros take profit. Eso, como te digo, requiere algo de práctica. Por ahora me gustaría que al pasar tú a las tutorías grupales de la etapa número 2 por lo menos sepas identificar cada uno, cuáles son sus niveles y cómo los vamos a utilizar. A lo mejor te preguntes a estas alturas del partido por qué los patrones de velas los vamos a dejar para más adelante, el estudio de cada uno de ellos, por qué la parte del chartismo, los patrones chartistas vamos a hacer lo mismo, por qué la parte de Fibonacci, de swing trading vamos a hacer lo mismo, y es porque no quiero saturarte en esta primera etapa de tanta información y sobre todo de tantos conceptos. No te quiero saturar porque en esta etapa tú estás solo, prácticamente no tienes mi compañía, solamente a través de estos videotutoriales, mientras que en la etapa 2 sí vamos a estar en vivo, vamos a poder interactuar y ahí vamos a poder complementar todo esto. Entonces esa es la principal razón del por qué el programa de entrenamiento se desarrolla de esta forma. Bien, vamos a pasar acá al programa de entrenamiento, al software PET, porque este tiene la función también de lo que tiene que ver con swing trading. Entonces aquí vas a poder determinar cada uno de los niveles de Fibonacci, incluso el Gartley, y cómo se transa con cada uno de los niveles, dónde se coloca el stop loss, dónde se coloca el take profit. Todo esto viene con sus respectivos ejemplos. Aquí te va a parecer un poco pequeño esta parte, porque acuérdate que por efecto del video sale así, pero no te preocupes que esto cuando tú lo tengas instalado en tu computador te va a salir a pantalla completa y vas a poder entender toda la estrategia que hay desarrollada de acuerdo a cada uno de los niveles, cómo se traza con el 50 y el 38,2%, con el 61, con el 74, en fin, todo esto está pormenorizado y es importante que lo revises como parte complementaria a, a todos estos conceptos. Y una vez más te repito que en la etapa número 2 integraremos todo y afinaremos toda esta parte de esta excelente técnica llamada swing trading.